Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libre albedrío. Vamos a estudiar la parte número 2. Les recuerdo que esta serie de temas son secuenciales. Necesitas estar escuchando los pasados para poder tener un comprendimiento más completo de lo que estamos viendo en cada uno de los temas. Así que asumo que los que están aquí están enterados de los temas que estamos hablando, porque no puedo estar retrocediendo tanto cada vez que hablamos. Sin embargo, voy a hacer un resumen breve de lo que vimos el tema anterior. Déjenme acomodarme esto mejor. Listo. Voy a hacer un breve resumen de lo que vimos el tema anterior para poder estar en contexto. La semana pasada vimos la parte 1 del tema del libre albedrío, ¿verdad? Y lo empezamos a analizar partiendo de que ya habíamos demostrado la doctrina de la depravación total. Dijimos que bíblicamente la Biblia dice que desde la concepción soy un ser malo, un ser malvado. Esto es separado de Dios. Soy esclavo del pecado, no puedo entender las cosas de Dios porque se deben discernir espiritualmente y Satanás me tiene cautivo y sumiso a su voluntad. Bíblicamente lo comprobamos. Ahora de ahí surgían 3 preguntas. Pueden salir más, pero yo les resumí en 3 preguntas. 3 preguntas que surgen como una forma de desechar la doctrina de la depravación total. Primera pregunta, si Dios me hizo malvado, ¿por qué me culpa? Segunda pregunta, si soy malo de nacimiento, ¿tengo la capacidad de elegir lo que quiero hacer? Y tercera pregunta, si soy malo, ¿por qué hago cosas buenas? Vimos brevemente las primeras 2 preguntas para ver qué tipo de respuesta podíamos darle y dijimos, es que necesitamos empezar con la tercera pregunta. La tercera pregunta es, si soy malo, ¿por qué hago cosas buenas? Y nos enfocamos la semana pasada en responderla. Dijimos que esta pregunta pretende desechar la doctrina de la depravación total, porque si realmente soy totalmente depravado, pero reconoces que hago algo bueno, por consecuencia no estoy totalmente depravado, ¿verdad? Sería parcialmente depravado, que vimos que hay otras posturas cristianas que sostienen eso, ¿verdad? Que no fuimos totalmente corrompidos por el pecado, sino parcialmente, y aún hay cosas buenas en nosotros. Pero vimos que la Escritura dice que no hay ni uno bueno, ¿verdad? Así que es contundente. Pero si soy malo, ¿por qué hago cosas buenas? Entonces tuvimos que entrar a responder primero aclarando, depravación total no significa que eres tan depravado como puedes ser, o que eres tan malo como puedes llegar a serlo. La palabra total implica que es en todas las áreas. Todas las áreas del ser humano han sido corrompidas por el pecado. Eso es lo que significa depravación total. Y partiendo de ahí, vimos que debido a la decisión de Adán y Eva, nosotros heredamos la capacidad de definir qué es bueno y qué es malo según nuestro propio criterio, ¿verdad? Adán y Eva vivían en aquel entonces en Edén, donde todo lo que Dios había hecho era bueno. Dios mismo dijo, al final de cada día de la creación, lee Génesis 1, principio de Génesis 2, Dios dijo que todo era bueno, ¿verdad? El árbol de la ciencia del bien y del mal implicaba que de forma experiencial, o sea, por conocimiento adquirido, por experiencia propia, podías saber qué era bueno y qué era malo, lo que implicaba una rebelión a Dios. Y Adán y Eva decidieron rebelarse y decidir por sí mismos qué es bueno y qué es malo. Y de ahí todos los descendientes de Adán tenemos esa misma capacidad. Todos tenemos la capacidad de definir qué es bueno y qué es malo para nosotros. Y obramos de acuerdo a eso. Así que vimos un ejemplo de una persona que comete adulterio, ¿verdad? Dijimos, el que comete adulterio lo hizo pensando o planeando destruir a su familia. Dijimos, no. La Biblia afirma que todos somos malos, pero dijimos, no es general, no es aceptado la idea de que todos nos levantemos en la mañana planeando hacer lo malo. Un adúltero destruye a su familia cuando adultera. Sin embargo, no planeó destruir su familia. De hecho, algunos se sorprenden cuando su familia se destruye. ¿Cómo te sorprendes? Si tú mismo la destruiste. No esperaban que su familia se destruyera. Esperaban poder adulterar y mantener las cosas en secreto, de manera que nada se perdía, nadie se da cuenta y ellos pueden seguir haciendo lo que quieren.
Así que no planearon destruir su familia, planearon obtener un beneficio adulterando. Y ese es el problema. Buscan el bien según su propia percepción, no el bien que dice la Escritura. Dijimos, ¿tiene el adúltero la capacidad de no adulterar? Decimos, claro que sí. Él pudo haber dicho que no, ¿verdad? ¿Alguien lo obligó a adulterar? No, lo hizo él solo. Sabía que no debía adulterar, lo sabía. Y sin embargo lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque consideró que ese era el máximo bien para él en esa circunstancia. Así que cuando alguien decide, según la circunstancia que se le presenta, nadie lo obliga a decidir. Y si la circunstancia fuese otra, hubiese tomado una decisión diferente, decimos que fue libre para hacer lo que hizo, ¿verdad? No puede culpar a nadie más. Él lo hizo porque así lo quiso. Y si es libre, por consecuencia responsable, ¿verdad? Entonces vimos que los seres humanos hacemos aquello que más nos motiva a hacer. Hacemos lo que consideramos que es mejor para nosotros. Así que la pregunta directa es, si soy malo, ¿por qué hago cosas buenas? La respuesta es porque tienes la libertad y la capacidad natural de hacerlo. O sea, en lugar de usarlo como una defensa, un alegato ante la idea de que Dios te va a condenar porque eres malo. Dice, bueno, si soy malo, pero hago cosas buenas, ¿cómo es que soy totalmente malo? Totalmente en el sentido de que todas las áreas, ¿verdad? No que en tu máxima capacidad. Y precisamente el hecho de que siendo malo puedas hacer cosas buenas implica que tienes la capacidad de elegir. Ahora, esto nos abría la pauta para la siguiente pregunta. Y vamos a responderlas en orden regresivo, ¿verdad? Y nuestro objetivo el día de hoy es responder la segunda pregunta. Si soy malo desde que nací, si soy malo de nacimiento, ¿tengo la capacidad de elegir? Y aunque está íntimamente ligada, con la pregunta del domingo pasado, hay que profundizar aún más para poder entender y responder a esta pregunta. Si los cristianos pensáramos con más tiempo, con más detalle y con más profundidad las cosas que aseguramos creer, sería muy diferente la manera en que explicamos el Evangelio a otros. De hecho, la mayor razón, creo yo, por la cual el Evangelio está tan corrompido entre los que se dicen cristianos es porque no meditan en la palabra, no meditan en lo que aseguran creer, simplemente dicen creerlo. Y a la hora que se presentan con situaciones como preguntas de este tipo, entran en pánico, entran en shock, dudan de su fe, y ni siquiera les pasa por la mente que a ellos, a esos que hacen esas preguntas, también se les debe hablar el Evangelio. Cuando tu concepto del Evangelio no es bíblico y piensas que el Evangelio simplemente es una vida mejor, y alguien te hace este tipo de preguntas, como que no te atreves a hablarle del Evangelio, ¿verdad? Ni siquiera me cree lo que le digo, ni siquiera cree en Dios. ¿Cómo le puedo decir que Dios le va a dar una vida maravillosa? A él no le interesa, es más, podemos pensar que ni siquiera lo necesita. Pero para que lleguemos a pensar así es porque tenemos serios problemas en la manera en que nos conocemos bíblicamente y por consecuencia el Evangelio. Así que antes de empezar a analizar con detalle y a estudiar la palabra, vamos a orar, así como estamos. Señor, nos ponemos en tus manos. Te rogamos que nos des claridad, que nos permitas ver, Señor, tu palabra a la luz de la interpretación bíblica. Permítanos comprender, Señor, lo que tú dices acerca de nosotros, acerca del ser humano, para que de esta manera podamos comprender mejor quiénes somos y por qué te necesitamos. Te pido, Señor, por todos los que escuchan, por aquellos que ya han estado con nosotros, aquellos que están escuchando por primera vez, para que en lugar de que esto genere confusión, Señor, traiga claridad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a entrar a este tema y quisiera que recordáramos brevemente el ejemplo de la semana pasada. ¿Se acuerdan? Puse el ejemplo hipotético de una madre de familia que tiene un hijo rebeldón y que se ve tentado a agarrar el carro para irse. Así que la mamá trata de evitar que este muchacho haga esto y le pone una regla, ¿verdad? Pone la regla de que él tiene prohibido tocar las llaves del coche. Y me imaginé esta situación. Una mamá le dice a su hijo, no te atrevas a tocar las llaves del coche o serás castigado. En ese instante la mamá le dice, mira, cuídame un momentito las llaves, deja voy por mi bolsa. Va por la bolsa, regresa y encuentra a su hijo con las llaves en la mano. Y se acuerda de la regla. La regla es, no puedes tocar las llaves porque vas a ser castigado.
Así que al ver la escena, con su hijo con las llaves en la mano, le dice, ¿sabes qué? Castigado. Y nos preguntamos, ¿es el hijo culpable de tocar las llaves del coche? ¿Es justo que el hijo sea castigado? ¿Podríamos considerar a esta mujer como una mujer justa al castigar a su hijo en esa circunstancia? Ahora, analizando el hijo, dijimos, el hijo no niega conocer la prohibición de tocar las llaves. El hijo no niega haber tocado las llaves. Sin embargo, asegura que no debe ser castigado por tocar las llaves, ya que fue su madre quien se las dio. Y él solo hizo lo que naturalmente debe hacer un hijo, obedecer a su madre. ¿Me explico? Entonces, de ahí surgía esta pregunta, a ver, no niegas que hiciste lo malo, no niegas que sabías que era malo, pero al mismo tiempo aseguras que no puedes ser declarado culpable, porque solo hiciste lo que naturalmente debiste haber hecho. Porque el hijo puede argumentar, yo soy el hijo y tengo que obedecer a mi mamá. Ella puso una regla, no toqué las llaves, pero ella misma me dijo, cuídame las llaves. Así que, ¿qué más hago? Obedezco a mi mamá. Fue otro, fui yo. Obedezco a mi mamá, porque si no la obedezco voy a ser castigado. Pero si tomo las llaves por obedecerla, voy a ser castigado por tomarlas. Si no tomo las llaves y no la obedezco, voy a ser castigado por no obedecerla. Así que realmente no tengo opción, ¿verdad? Voy a ser castigado de cualquier manera. De ahí surge la pregunta, si soy malo de nacimiento, ¿tengo la capacidad de elegir lo que voy a hacer? ¿O estoy en la misma situación del hijo? Que no importa lo que hagas, está mal hecho. Tú simplemente haces lo que naturalmente debes de hacer y como quiera vas a quedar mal. De ahí nos lleva a la otra pregunta. Si Dios me hizo malo, ¿por qué me condena? ¿Me explico? Entonces, esta segunda pregunta. ¿Tengo la capacidad de elegir lo que quiero hacer si soy malo desde el nacimiento? Presupone que realmente no tenemos opción. No tengo la capacidad de elegir, por lo tanto, aunque hice lo malo, no puedo ser declarado culpable. No es justo que me culpen, porque así me hicieron. Y ese argumento, te aseguro, lo has escuchado en muchas ocasiones, aunque quizás no lo has detectado. ¿Has conocido tal vez alguna persona que dice que es muy claridosa? Que siempre dice la verdad. Y cuando dice una imprudencia en el momento equivocado, le dices, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué dicen? Yo siempre soy claridoso. Yo siempre digo la verdad. Así que no era el momento correcto, sí, pero así soy yo. ¿Qué quieres que haga? Para los que se vayan a casar. No sucede en mi caso, aclaro desde el principio. Pero es muy común este argumento. A ver. Cuando era tu novia, ¿así era? ¿Así me conociste? Sí. Entonces, ¿por qué me pides que cambie? Así me conociste, así me quisiste, así soy yo. Ahora de casados no me puedes pedir que cambie. Es el mismo argumento, exactamente el mismo. Así soy yo. ¿Qué más hago? ¿No has visto otros que se ponen bien borrachos en las fiestas y andan haciendo escándalo? Y dices, ay, ¿por qué te pones así? Si ya sabes que así soy, ¿por qué me invitas? Ahora, ¿de quién es la culpa entonces? Del que lo invitó, porque ya sabe que así es. Pero él asume entonces que él es, aunque lo hizo, él es inocente porque no se invitó solo. ¿Se entiende? Oye, te enojas y te pones muy loco. Ya sabes que yo tengo mal carácter. Si sabes que soy así, ¿por qué me haces enojar? Soy enojón, me pongo mal cuando me enojo. Así que si hice lo malo, es tu culpa, porque tú me hiciste enojar sabiendo que yo soy así. ¿Se entiende? Así que en el caso de hablar bíblicamente de la objeción, si soy malo de nacimiento, ¿ya? Tengo la capacidad de elegir, así soy yo. Así me hizo Dios. ¿Por qué espera que sea diferente? ¿Por qué me pide que haga lo bueno si Él me hizo malo? Es injusto que me pida algo
que no me dio la capacidad de hacer. ¿Se entiende el argumento? El punto de hoy es cómo respondemos a este argumento, que aplica para la Escritura y aplica para cualquier otro caso, ¿verdad? Porque este argumento presupone que aunque reconoce que hizo lo malo, es inocente. Y hay algo turbio, ¿no? Dices, no puede ser. ¿Sabes que hiciste lo malo? No puede ser inocente. Pero podemos a veces encontrar dificultad para comprenderlo. Y sobre todo, ver la enorme necesidad que esa persona tiene del Evangelio. Pero si tu Evangelio no es bíblico, no vas a ver ninguna necesidad en la persona que está haciendo esta pregunta. Así que recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Ahora, pensemos en alguien muy malo, el más malo que se te pueda ocurrir, y hagamos un ejercicio. Piensa en alguien tan malvado que digas, él no hace nada bueno, es tan malo que no hace nada bueno. Piensa en el líder de una banda terrorista, narcotraficante, no sé. No nada más terrorista, también narcotraficante. Y es el jefe de todos los malos, de todos. Ok, este criminal es un asesino a sangre fría y no le teme a nada y no respeta la ley. Vive prófugo de la justicia y lo buscan en muchos países. Sin embargo, cuando llega el momento en que tiene que salir de su mansión, porque normalmente esos malvados tienen una mansión enorme, ¿verdad? Y tienen muchos carros de lujo. Entonces imagínate, este malvado tiene que ir a comer, lo que sea, y escoge uno de esos muchos carros de lujo, se sube a su carro y va saliendo de su casa, llega a una intersección y ve un semáforo en luz roja y frena. Pregunto, si es tan malo y no obedece la ley, ¿por qué se detuvo en la luz roja? Hay una ley que dice, ¿no? Una ley de tránsito, que cuando hay luz roja debes hacer alto total, si no, te multan. Entonces ponte en la mente de este criminal, es tan malo que dice, no me importa ninguna ley, no me importa que la policía me busque, pero hay una ley de tránsito que dice que debes hacer alto total cuando está la luz en rojo y esa ley sí la respeto. Así que se frena. ¿Cómo es posible que siendo tan malo esté dispuesto a obedecer esa ley en particular? ¿Por qué otras leyes no le importan en lo absoluto? Pero esa ley se vuelve muy importante para él. Así que, ¿qué responderías? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene unos principios, no sé, valores que dicen, no, es que para mí respetar los semáforos es fundamental. Es parte de mi ética profesional. Si no puedo respetar los semáforos, no voy a respetar mis contratos. ¿Cuál es la lógica detrás de respetar la luz roja? Yo pienso que si le preguntas eso a un niño, te dice rápido, ¿no? No quiere chocar. ¿Tú por qué haces el alto cuando está la luz roja? ¿Reflexionas? Soy un hijo de Dios. Hay una ley que dice que me debo frenar. No quisiera, pero soy cristiano. Así que voy a respetar la ley. ¿Ese es tu razonamiento? No. ¿Por qué te frenas? Porque no quiero chocar, ¿verdad? Así que este malvado de mi ejemplo es tan malo, pero no tanto que no obedezca ninguna ley, ¿verdad? Porque incluso este malvado puede llegar a un restaurante y ver el lugar de discapacitados y no lo ocupa. Y mejor se va a caminar, se estaciona más lejos y camina para respetar ese lugar. Dices, es muy malo, pero también está respetando otra ley. La pregunta es, ¿por qué alguien tan malo puede hacer algo bueno? ¿Porque respetar la luz roja es bueno? Sí. ¿Respetar el lugar de la gente discapacitada es bueno? Sí. Este hombre tan malo puede ser tan malo, pero si va a entrar y ve a una viejecita, le abre la puerta.
y le da los buenos días. El hombre más malo que te puedas imaginar, claramente podemos ver que hace cosas buenas, ¿verdad? La semana pasada nos enfocamos en eso con más detalle. Ahora lo estoy pasando nada más así por encima. El punto es demostrar, un hombre tan malo como ese de mi ejemplo puede hacer cosas buenas. La pregunta es, ¿por qué? Cambia la circunstancia. Imagínate que está detenido en la luz roja, en el ejemplo inicial que yo di, pero pasa una patrulla, lo reconoce y prende la sirena y se acomoda para alcanzarlo. ¿Este criminal va a esperar hasta que la luz cambie a verde o se va a ir con tal de que no lo atrapen? Ya no va a respetar esa ley de tránsito, va a escapar. Es más, muchos de nosotros, sobre todo si llegaste a una junta o vas de una junta de diáconos en árbol plantado, 2, 3 de la mañana vas a tu casa, te toca un semáforo rojo, no hay nadie en la calle. Les pregunto así, delante de Dios, ¿se esperan hasta que cambien verde? O dicen, no hay nadie, y estaba la luz rojota. Si vas en una hora pico y hay mucho tráfico, no se te ocurre brincarte la luz roja, ¿verdad? Te esperas. Así que, ¿cuál es la motivación para hacer esa cosa buena que es obedecer la ley de tránsito con respecto a los semáforos? La motivación es beneficio propio. Este criminal no quiere chocar, ¿verdad? Así que se frena. No porque es una ley buena, sino porque piensa en él. ¿Me explico? Oye, pero ¿qué beneficio tiene en respetar el lugar de los discapacitados? ¿Te has puesto a pensar? Porque hay personas que lo respetan y personas que no. ¿Ellos sí están haciendo algo bueno porque es una buena ley? No, ahorita vamos a profundizar más en eso. Ahorita quiero ver ejemplos obvios. Si este malvado tiene la capacidad de hacer algo bueno, podemos pensar en que, a pesar de que es malo, tiene la capacidad de elegir. Si no hay nadie persiguiéndolo, puede decidir respetar la luz roja. Si hay policía siguiéndolo, va a decidir no respetar la luz roja. ¿Tiene libertad para elegir lo que va a hacer, sí o no? Diríamos, pues sí, ¿no? Algo tan simple como eso, sí. Ahora, veamos otro ejemplo. Quizás algo que hable no de acción, sino de omisión. Sabemos bíblicamente que tenemos que hacer lo bueno y también no dejar de hacer lo bueno, ¿verdad? Hacemos cosas buenas y eso es obrar de acción. No hago cosas malas, es obrar, pero por omisión, ¿verdad? Cuando no hice algo malo, estoy haciendo algo bueno, omitiendo lo malo que iba a hacer. Hay casos en que hago lo bueno y a pesar de que estoy haciendo lo bueno, no es bueno lo que estoy haciendo. Y eso puede ser confuso. Así que quisiera que vayamos a otro ejemplo un poco más complejo. Mira, vamos a Juan 3:19. Jesús dijo, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. La luz vino, se nos ofrece el Evangelio, pero tú decides no aceptar el Evangelio porque tus obras son malas y prefieres seguir haciendo lo malo. Ahí hay implícitamente en las palabras de Jesús, hay una capacidad de elección, ¿verdad? Entonces, cuando alguien decide hacer lo bueno, como en el caso del criminal que se detiene en el semáforo, está haciendo lo bueno por acción, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo imagínate 2 compañeros de trabajo del sexo opuesto, hombre y mujer. Están en la misma empresa, están en el mismo departamento, ambos están casados con personas fuera de la empresa. ¿Me explico? O sea, ellos 2 trabajan ahí, pero sus respectivos cónyuges no trabajan ahí. Pasan mucho tiempo juntos y un día él decide coquetearle a ella. Y se da cuenta que ella le corresponde.
Ambos se sienten atraídos físicamente uno al otro y pronto empiezan a fantasear en sus mentes una relación más cercana. Empiezan a hablar más, a hacerte preguntas de otro tipo, ¿verdad? ¿Dónde vives? ¿Estás casado o casada? ¿Qué cosas te gustan? ¿Vamos a comer juntos? Con comer juntos me refiero a que ahí en la empresa, ya sea comedor, pues ahí comen, ¿verdad? Sigue siendo algo estrictamente de trabajo. Pero empiezan a fantasear un poco más porque se sienten atraídos y correspondidos y empiezan a pensar ahora en cosas sexuales. Pasan algunos días más y ambos empiezan a pensar que por la relación que tienen es muy probable que el otro también tenga los mismos deseos sexuales que él tiene. Él piensa que quizás ella estaría de acuerdo en tener ese tipo de relación y ella piensa lo mismo. Pasa el tiempo y no han avanzado y deciden no avanzar. Se distancian mejor un poco más. La pregunta es, ¿hicieron algo bueno? ¿Sí o no? No de acción, sino de omisión. Refrenaron sus deseos, ¿verdad? Decidieron mantener una separación porque eso llevaba a una situación que iba a ser mucho más íntima y mucho más personal. La pregunta es, al no hacer lo que querían hacer, ¿hicieron algo bueno o no? A simple vista dirías, sí. Pero si vamos a Mateo 5, 27 y 28, Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, palabras de Jesús, dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Así que pregunto otra vez, ¿lo que hizo esta pareja de compañeros fue algo bueno o no? Según las palabras de Jesús, que entiendo que pueden ser complejos de entender, es más, pueden ser injustas desde una perspectiva. Y a ver, Jesús, está prohibido que cometas adulterio. No adulteré. ¿Me lo imaginé? Sí, pero no lo hice. ¿Cómo es entonces que ya cometí adulterio si no hice nada? Esta pareja que fue conociéndose cada vez más y empezó a fantasear y llegó a las cosas sexuales, pero decidió no hacer nada, pregunto, según el criterio de Jesús, ¿pecaron aunque no lo hicieron? Sí, pero ¿por qué si no lo hicieron? Yo batallé muchos años en entender este pasaje. Y otro que dice que también que si odias a tu hermano ya lo mataste. Pero no hice nada. Es más, si van a juzgarme por asesinato, pero no lo maté, no me puedes juzgar. Si vas a tratar de juzgarme por adulterio, pero nunca estuve con otra mujer en la cama, no me puedes acusar. Sin embargo, Jesús dice, sí, ya adulteraste. ¿Cómo? ¿Cómo es posible si no lo hiciste? Bueno, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué no adulteraron? Piensa, dos compañeros llegan a ese punto, están convencidos que la otra parte, o sea, su contraparte, estaría dispuesto. Lo único que falta es que se pongan de acuerdo y no lo hacen. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué habrá sido? Pensaron, no, esto no es bueno. Yo hice un pacto de por vida al momento en que me casé y lo voy a respetar cueste lo que cueste. ¿Sí? Es posible, ¿no? Pero no habrían pensado, oye, ¿y si resulta embarazada? Imagínate. O deja tú, no se embaraza, pero me contagia alguna enfermedad sexual. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué tal si los del trabajo se dan cuenta y nos corren? ¿Qué tal si mi esposo o mi esposa se da cuenta el escándalo que me va a hacer? Me voy a quedar sin familia, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin amigos. ¿Sabes qué? Mejor de lejitos. Ahora, eso, la razón por la cual no lo hicieron, ¿fue por el deseo de hacer el bien
o porque no les convenía. ¿Mm? Cuando un hombre tiene a su disposición una mujer que va a aceptar lo que él le pida y decide no hacerlo, tendemos a verlo como un hombre bueno, ¿verdad? Porque no hizo lo que pudo haber hecho. Pero Jesús va más allá, dice, sí, ustedes escucharon, no cometas adulterio, o sea, esa es la manera de razonar. No lo hice, no he hecho nada malo. Soy bueno entonces, ¿verdad? Pero Jesús dice, ese no es el razonamiento. El problema no está en lo que hiciste, sino en lo que estaba pasando dentro de ti que te llevó a una decisión de hacerlo o no hacerlo. No lo hiciste porque consideraste que era lo mejor para ti en esa situación cuando pusiste en la balanza lo que podías perder. Pero no lo hiciste pensando en que eso era lo correcto, independientemente de cuánto perdieras. ¿Se entiende la diferencia? Si ellos dijeron, no, porque no quiero verme afectado, entonces, aunque no hicieron de acción algo malo, tampoco hicieron algo bueno. Porque sigue siendo amor propio. Mira este ejemplo, que puede ser muy engañoso y susceptible. Una persona que se suicida. Nuestra cultura trata de enseñarnos cada vez más y más y más que el que se suicidó no era responsable de su propio suicidio. Alguien más tuvo la culpa, aunque le llaman suicidio. Y el suicidio implica que tú mismo te quitaste la vida. ¿Quién es el responsable de tu suicidio? Si tú no te quitaste la vida, entonces no es suicidio, ¿verdad? Sería asesinato. Pero si tú mismo te quitaste la vida, ¿quién es el responsable? Dicen, la sociedad. ¿Cómo? Los que le hacían bullying. Pero ellos no la mataron, ¿no? Suicidio. Autoasesinato. No, pero ella es una víctima. A ver, ¿cómo está ese razonamiento? ¿Por qué se quitó la vida? Porque no valía la pena vivir. Estaba tan deprimida. Sentía que no había esperanza. ¿Y? ¿Para qué vivir? ¿Cómo que para qué vivir? Sí, no hay razón, no hay propósito, no hay motivación. Todos son puros problemas, no hay nada bueno en mi vida. Lo mejor que me puede pasar es que me muera. Ahí está la razón. Consideraste que eso era lo mejor para tu vida. ¿Me explico? Entonces el suicidio es un acto egoísta, de un amor propio impresionantemente alto. Te amas tanto que no te importa el dolor de los demás, no te importa el dolor de tu familia, no te importa el dolor que va a sentir tu mamá, tu papá, tus amigos. No me importa, yo me amo tanto que decido que no quiero sufrir y me mato. ¿Se entiende? En la gran mayoría de los casos es simplemente un acto de cobardía. Ya no quiero enfrentar las dificultades que tengo. Tengo miedo y no quiero seguir. Me mato. Cobardía. ¿Comete pecado el que se suicida? Claro. Pero es que le hacían bullying. Ok. Bíblicamente ya lo demostramos, ¿verdad? ¿Por qué es valioso el ser humano? Porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ninguna otra cosa creada tiene esa capacidad, esa cualidad. Y lo razonamos un poco más. ¿Dónde está? ¿En el físico? No. En la capacidad de razonamiento abstracto, ¿verdad? En la conciencia, en el razonamiento, en la capacidad de expresar las artes, en la ética, etcétera, etcétera. Si Dios prohibió que le quites la vida a otro ser humano porque tendrías que pagar con tu vida, ¿crees que está permitido que te quites la vida tú mismo? Claro que no. Sigue siendo pecado. Te autoasesinaste. Pero muchos ven como víctimas a los que se suicidan. Dicen, no, pobrecito, está enfermo. Ay, no lo hagas enojar, no le digas que las cosas van a ir bien. No te atrevas a juzgarlo. Entonces, ¿qué haces? No sé si alguna vez has tratado de hablar con una persona así.
No le puedes decir que está mal. No le puedes decir que no tiene razones por qué estar triste. Es más, no le puedes decir nada más estar triste con él. ¿Qué quieren que hagas? Qué triste es la vida, amigo. ¿Te quieres suicidar? Sí, es muy triste. Dicen los de, yo no quiero que nadie me juzgue. Ay, no sabes lo que me estás diciendo. Están diciendo, déjame que me entregue a mis propios deseos depravados. Y no te atrevas a decirme que no, porque no eres nadie para juzgarme. Pero si yo conozco la luz de Dios y la luz de la palabra, tengo la responsabilidad de decirte, porque te amo, que estás en pecado. Y que estás mal. Y que ese miedo es natural. Proviene de tu propio ser, pero no es bueno. Y no es para tu bien. Y bíblicamente vamos a llegar al punto en demostrar cómo es que eso se vence. Pero fíjate, alguien, aunque parece que es una víctima, como el que se suicida, realmente se ama tanto a sí mismo que consideró que lo mejor que podía hacer era quitarse la vida y dejar de sufrir. Los convierten en mártires, en estandartes para tratar de acabar el bullying, cuando la solución bíblica, y la hemos tenido desde hace mucho, a mí también me hacían bullying. ¿A quién? De los que sean de mi generación, y no voy a revelar mi edad, imagínate cuál es. De rebelde para acá, no se crea. Soy de la generación de caricaturas en el Canal 5 en la mañana. Todavía pasaban las de Warner Brothers, Bugs Bunny, ¿verdad? Muchos que ya no saben ni quién es Bugs Bunny, ¿verdad? Cuando te hacían bullying, ¿qué tenías que hacer? Tenías dos opciones simples. Defiéndete o corre por tu vida. Y te adaptabas. Ibas caminando, están los que hacen bullying, por otro lado. Y sigues tu vida. Si escogías el otro camino, están los que te hacen bullying, va. Órale, patadas, lo que fuera, pero para que no le queden ganas de hacer bullying. Aunque te ganara. Me ganaste, pero no te fuiste limpio. Me vuelves a decir algo, me vas a volver a ganar, pero no te vas a ir limpio. Así que tú sabes qué tantas ganas tienes de hacerme bullying. ¿Verdad? No es del todo bíblico, pero parte de un fundamento bíblico. Mal aplicado, pero parte de un fundamento bíblico. Pero no me quiero adelantar. Hay un versículo que dice que los mansos heredarán la tierra. Y la palabra mansos, lamentablemente, no nos comunica el verdadero sentido de la palabra en griego. El verdadero sentido de esa palabra es aquellos que tienen la capacidad de defenderse, de atacar, que son fuertes, pero deciden no hacerlo. Manso no es aquel que dice, no me pegues, yo no te voy a hacer nada. No, el que dice, yo puedo y te puedo callar ahorita la boca, pero no es lo correcto. Así que implícitamente se espera que alguien entienda que a las dificultades, a los miedos, a las depresiones, las enfrentas y no las dejas hacer lo que te dicen que hagas. El problema es que nos estamos dejando llevar por nuestros deseos, por nuestras emociones, y los tomamos como la autoridad. Y cuando en mi deseo resulta que terminé haciendo algo bueno, como el caso del ejemplo, pues no adulteré, sí, pero ¿cuál era tu intención? Hacerlo, estabas listo, pero te encontraste con un problema, no quieres pagar el precio si es que eso si se llega a saber, ¿verdad? Pero hay muchos que se adulteran porque se sienten seguros, piensan, ¿alguien se va a dar cuenta? No hay nadie. ¿Va a salir embarazada con enfermedades? No, nos cuidamos. Yo no digo nada, tú no dices nada, ¿cómo ves? Y lo hacen. ¿Por qué si lo hicieron? Porque la circunstancia les hacía pensar que no habría forma de que alguien se enterara, no había peligro, no había pérdida. Y hay quienes lo hacen una y otra, y algunos lo hacen su estilo de vida, y tienen 2 familias diferentes o más, y así viven. ¿Por qué? Porque no sienten ningún peligro, y están seguros que lo que están haciendo les hace bien. El adúltero dice, es que me siento solo. Nadie me entiende. Y cuando estoy con ella o cuando estoy con él, soy feliz. Nadie me hace sentir como ella o como él. Me siento pleno o me siento plena cuando estamos juntos.
me enamoré, pasó simplemente. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer esa persona que se siente así? Pues estar con su ser amado. En mi casa no me quieren, no me atienden. El viejo de la casa está gordo, no se baña. Pero mira Ah, sí. Sí, pues lo ve siempre en el trabajo, pero velo en su casa. Se convencen. Esto es bueno para mí. Lo voy a hacer, me lo merezco. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a enterar. No nos va a pasar nada. Es esta vez nada más. Y lo haces. Y el que dice, sí quiero, pero híjole, no, nos vieron. Alguien sospecha. Se van a dar cuenta, entonces no lo hago. El hecho de no hacerlo no significa que hizo algo bueno. Simplemente no pudo hacer lo malo que quiso. ¿Me explico? Porque en quien ya se entregó a la codicia, ¿qué impide que lo haga? Tiene que haber un factor que no le permite y sigue siendo beneficio propio. No le conviene. Si vamos a otro pasaje, Mateo 5, 21 y 22. Palabras de Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí se presupone la misma situación. Lo odias, lo aborreces, harías mucho más de lo que haces, pero no lo haces porque no te conviene. ¿Dónde está el problema? ¿En lo que hiciste? No necesariamente, sino en el por qué. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Sabes? Una persona buena hace lo que es bueno sin importar el costo, deleitándose en eso bueno que hizo. No sé si me explico. Si vamos al ejemplo del adúltero, si el adúltero tiene la opción, tiene a la mujer, tiene todo lo que requiere, el lugar, el hotel, donde sea, y dice, no, no es bueno, y me siento tan bien decir que no, y lo disfruto tanto decirte que te vayas lejos de mí, no te me vuelvas a acercar, y me siento tan feliz de hacer lo bueno, que por eso lo hago. ¿Quién hace eso? Nadie, ningún hijo de Adán. Así que Jesús dice, no eres bueno porque no hiciste cosas malas. Sigue siendo malo porque no las hiciste, porque no te convenía. Pero si tuvieras la oportunidad, lo hubieras hecho. En otras circunstancias, lo hubieras hecho. Así que este es el punto. Vamos a primero de Juan 3, 14 al 15. Palabras del apóstol Juan, usando el mismo argumento de Jesús. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. ¿Cómo puede ser que odiarlo lo convierta en asesino? Tiene los mismos malos deseos, pero no lo asesina porque hay razones de peso que no le convienen. Esas simples razones puede ser la ley. Me atrapan, me meten a la cárcel, no quiero estar en la cárcel, así que no lo voy a matar. Pero eso no te hace una buena persona. ¿Se entiende? Entonces, en los ejemplos que he puesto, tanto del criminal que se detiene en la luz roja, como la pareja que estuvo a punto de adulterar, que decide no hacerlo, están haciendo algo bueno, ¿verdad? Pero eso no los hace buenos a ellos. Y eso bueno que están haciendo, no lo hacen porque sea bueno hacerlo, sino porque no les conviene. Sigue siendo amor propio. No es para Dios, no es por Dios, es por mí mismo. Así que la Biblia está en lo correcto. Cuando afirma, leamos de nuevo Romanos 3, 10 al 12. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. ¿Puedes entenderlo? ¿Por qué dice la Biblia que no hay ningún justo? No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos han descarriado, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Sí pueden hacer cosas buenas, pero ellos no lo están haciendo porque es bueno. Lo hacen por interés propio, por amor a propio. Y eso no es bueno. ¿Se entiende? Entonces, ¿tienes la capacidad o no tienes la capacidad? ¿Naciste siendo malo? ¿Tienes la capacidad de elegir sí o no?
Los ejemplos lo ponen con mucha claridad. Claro que sí. De hecho, decido según lo que me parece mejor. Es innegable que tenemos la capacidad de elegir. Pero veamos un poco más esto de la capacidad, que mencioné la semana pasada, pero quiero que profundicemos un poco más. Mira, por experiencia, a veces cuando yo leo un tema o estoy tratando de comprender un tema, la primera vez que lo leo capto quizás un 20% del concepto. Y digo, ya entendí. Pero si lo trato de explicar, me doy cuenta que no puedo. Entonces lo vuelvo a leer. Vuelvo a repasar el mismo concepto y ahora entendí quizás el 40%. ¿Verdad? Con el 25% que ya sabía, ese me ayudó a obtener otro 15% o otro 20%. Y lo entiendo un poco más. Dices, ya lo entendí. Y no es cierto, lo tratas de explicar y dices, no, todavía no lo entiendo. Entonces vuelves a leerlo, pero ya vas a leerlo partiendo de un 40%, ¿verdad? Y ese 40% ahora te deja ver otro 30%. Entonces, este es el ejercicio que quiero hacer. Vimos lo de la capacidad natural y la capacidad moral. Y yo sé que a lo mejor algunos dijeron, sí, ya te entendí, pero me conozco y los conozco. Hay que volver a pasar ahora con otra perspectiva y tratar de ver el mismo problema para entender bien cuál es el problema de la capacidad que tenemos. Porque si Dios nos va a juzgar, bueno, me excluyo, si Dios va a juzgar a los seres humanos en el juicio del gran trono blanco, según sus obras, y los va a condenar culpables, como dice Apocalipsis 20, eso presupone que tuviste la capacidad de elegir y fuiste libre para elegir, por consecuencia eres responsable de tus acciones. Y cuando Dios los condene, está haciendo algo justo. Así que recordemos lo que era la capacidad natural y la capacidad moral. Si hablamos, eres capaz de hacer algo, tienes la capacidad de elegir, lo desglosamos en dos partes. Naturalmente hablando y moralmente hablando. Ejemplo de una capacidad natural. Yo puedo decidir permanecer en pie o agacharme, ¿verdad? Puedo subir, bajar, un lado al otro. ¿Tengo la capacidad natural de hacerlo? Sí. Hay personas que no tienen esa capacidad, ¿verdad? Si están en una silla de ruedas, no tienen la misma capacidad natural que yo tengo para hacer esto. Algunos no están en silla de ruedas, pero las articulaciones las tienen problemadas y no pueden hacer eso. Si hablamos en términos generales de la humanidad, tenemos capacidades naturales universales, por así decirlo, y aquel que no las tiene, asumimos que es una excepción, es una condición especial. Podemos decir que generalmente todos los seres humanos caminan, ¿verdad? Aunque sabemos que hay personas que tienen alguna discapacidad y no pueden caminar. Pero en el término del ser humano, lo que esperamos es que el ser humano tiene la capacidad natural de caminar, ¿verdad? Ok, tengo la capacidad de gritar o de callar. Tengo la capacidad de subir o bajar, de correr o detenerme. Esperamos que cualquier ser humano en sentido general tenga esas capacidades naturales. Ahora pregunto, ¿tengo la capacidad natural de hacer el bien o el mal? ¿Sí o no? Si voy pasando a la orilla de un lago y veo que alguien se está ahogando, ¿tengo la capacidad natural de salvarlo? Sí, puedo ir y estirar la mano. ¿Sería algo bueno? Sí. ¿Pero tengo la capacidad natural de hacerlo malo? También. En lugar de dar la mano, lo hundo. ¿Verdad? Tengo la capacidad natural de hacer lo bueno y lo malo. ¿Verdad? ¿O crees que hay una especie de barrera como a muchos ateos les gustaría? Dicen, ¿por qué si Dios es bueno, ¿por qué deja que haga cosas malas? Un hombre mata a otro, ¡pah! Y dice, ¿por qué Dios deja que pasen cosas malas? ¿Alguna vez te retaron de esos típicos retos ateos de, ¿tú crees que Dios todo lo puede y tiene poder para frenar la maldad? Y algún cristiano no muy informado va a decir que sí, que si tiene fe, Dios va a impedir que le pasen cosas malas. Dice, bueno, vamos a hacer este ejercicio, te voy a dar un cachetadón con la mano derecha. Tú nomás te vas a poner así a orar, Señor, que no me dé el cachetadón. Y pongamos a prueba a Dios. Si te doy el cachetadón, significa que tu Dios no existe. Pon a prueba tu fe. ¿Quién acepta el reto? Ya, no, pues no que tú tienes fe en tu Dios. No que tiene poder para protegerte.
Sí, pero entonces, a ver, te estoy avisando, ahí va, pero no metas la mano porque Dios tiene poder para protegerte. ¿Qué es lo que espera que haga Dios? O sea, ¿qué es lo que el ateo espera de Dios en ese momento? Que cuando le haga así, haya una barrera que impida, se detiene la mano, ¿verdad? Tú estás, sí, Señor, sí, Padre. No pude. Dios lo guarda y lo protege. A ver otra vez. Y no puede. Esperamos que Dios refrene la maldad de esa manera, ¿verdad? Pero si la Biblia dice que somos malos, dime qué cosa podrías hacer. ¿Qué pasaría con todos los seres humanos si Dios refrenara la maldad? Nadie seguiría con vida. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad natural de hacer lo malo. Y el solo hecho de dejarte caminar por aquí es un peligro, ¿verdad? Entonces, está una persona ahogándose, yo tengo la capacidad natural del bien y del mal, ¿sí? Voy a decir, oye amigo, salte, y lo salvo. Y dice, es aquel. Órale una patada que, muérete. ¿Tengo la capacidad? Sí. Ahora, capacidad moral. Cuando hablamos de la moral, dijimos, es esta serie de cosas que ya sea que describe una sociedad o que una sociedad tiene como el deber ser. Si hablamos de la Escritura, decimos que nuestra moral proviene de la Biblia, no de la ciudad donde vivimos o de la cultura en la que estamos. Si mi moral proviene de la Biblia, hago lo que la Biblia dice que es bueno, no hago lo que dice que es malo, ¿verdad? Cuando hablamos de qué capacidad moral tienes, estamos hablando ya de tu decisión. Tienes un deseo y decides qué haces con ese deseo. Pregunto, ¿tienes la capacidad de decidir no hacer lo que quieres y al mismo tiempo de hacer lo que quieres? O sea, voy a poner un ejemplo gráfico como lo hago con la comida, que de lunes a viernes para mí es una enorme tentación. Ahí está la comida. Come. Uy. No como eso de lunes a viernes, como saludable. Y me pones una tentación de esas, tiene que ser algo que me guste mucho, si no, no es tentación. Entonces pregunto, ¿puedo yo decidir no comer eso, aunque me gusta mucho, solo porque yo mismo me propuse no comerla? ¿Tiene un ser humano esa capacidad? Sí, ¿no? Sí. Y al revés, ¿tiene la capacidad de hacer eso que quiere hacer? Claro que sí. ¿Moralmente puedo decidir comérmela o no comérmela? Sí. Entonces, naturalmente hablando, ¿tengo la capacidad física de hacer lo bueno y lo malo? Sí. ¿Tengo la capacidad moral de decidir si hago lo que deseo o no? Sí. Por esa razón, piensa que te ponen como juez, viene un violador. Oye, ¿por qué violaste a esa pequeña niña? Así nací. ¿Cómo que así naciste? Desde que soy así chiquitito, que a mí me nace. Eso es lo que hago. Así he sido siempre. Así que no me puedes culpar. Ahí nos vemos. Y dirías, no, pues sí, discúlpame amigo. No hay nada que podamos hacer. Dime, ¿el deseo que él pueda tener de nacimiento de ser un violador justifica que haya violado? No, ¿por qué? Si así nació. Bueno, porque tienes la capacidad de decidir no hacer eso que quieres hacer, pero es que lo deseo mucho. Así un deseo fuerte. Y tienes la capacidad moral para no hacerlo. ¿Qué dicen? Oye, es que es de genética. Ya está en mis genes. ¿Ya por eso lo dejamos ser? ¿No? Entonces, ¿por qué algunos pretenden que si un niño dice que es niña, que lo operen? Si un hombre dice, pues yo me siento mujer, es que se opere y gratis, que el gobierno pague. ¿Cuál es tu razón? ¿Así me siento? No puede ser, si así me siento. ¿Por qué? Está en los genes.
Ah, bueno, si es cuestión de genética, déjalo. Eres mujer, te operamos. ¿Sabes que ahora ya soy hombre? Pues a ver qué hacemos ahora. Es válido decidir que porque así naciste, que porque tienes esas tendencias, porque está en tu ADN, entonces no eres culpable de lo que haces. Eres culpable, aunque esté en tu ADN. ¿Me explico? Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Soy malo de nacimiento? ¿Tengo la capacidad de elegir o no? Claro que sí la tienes. Física y moral. Pero, hay un problema. Si tienes la capacidad moral para hacer lo bueno, pregunto, ¿por qué no siempre lo haces? ¿Mm? Veámoslo en un sentido más estricto. La capacidad natural, piénsalo de esta forma. ¿Tengo, naturalmente hablando, la capacidad de hacer siempre lo bueno? Naturalmente hablando. Usar mi cuerpo y lo que tengo para hacer el bien. ¿Hay algo que me lo impida físicamente? Pues no. ¿Tienes la capacidad natural de hacer siempre lo bueno? Sí. ¿Y tienes la capacidad natural de hacer siempre lo malo? También puedo usar mi cuerpo para hacer lo malo siempre. Físicamente tengo la capacidad de hacer siempre lo bueno o hacer siempre lo malo, ¿verdad? Moralmente, ¿puedo decidir siempre lo malo? Si yo me lo propongo, todo lo que voy a hacer sea malo, voy a decidir todo lo malo. ¿Tengo esa capacidad? Sí, muchos la usan, ¿verdad? Pero, ¿tienes la capacidad de hacer siempre lo bueno? ¿Cómo ves? ¿Sí? Levante su mano que dice que sí. ¿Nadie? ¿Cómo sabes? Por experiencia, ¿verdad? Hay un problema en nosotros, ¿verdad? Que no te quita la capacidad de decidir, pero te limita. Decido hacer lo que yo quiero hacer y lo puedo hacer siempre que yo quiera, pero no puedo hacer siempre lo que es bueno. Ocasionalmente lo voy a hacer. Y si hablamos de los que son de Dios, hijos de Dios, lo van a hacer por el puro deleite de hacer lo bueno, cosa que el ser humano natural no puede. Pero aún así, no puedo hacerlo siempre. Entonces, algo hay en la naturaleza humana que hace que esa libertad de hacer lo que queremos realmente nos convierta en esclavos. Piensa, ¿Adán y Eva tenían las mismas capacidades que nosotros? Dices, bueno, si hablas físicamente, podemos decir que sí, ¿no? O él volaba, respiraba bajo del agua. No, ¿verdad? Se espera que si venimos de él, seamos como él, pero yo quiero hablar antes de la caída. No estoy diciendo que volaba antes de pecar. Estoy diciendo, Dios les dijo, aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas, vas a conocer lo malo, algo que yo no hice. Voy a modificar toda la creación para que lo conozcas. Lo que dice la Biblia, toda la creación fue sujeta a maldición. ¿Adán tenía la capacidad de hacer siempre lo bueno? ¿Sí o no? Nosotros no la tenemos, ¿verdad? Demostrado. ¿Él la tenía? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que Dios le dice. Fíjate, cuando Dios creó a Adán y Eva, al final del día sexto, ¿dijo Dios que todo era bueno? Sí. Entonces Adán podía dedicarse a hacer lo bueno siempre. Sí. Si Adán ya era malo como nosotros, Dios no hubiera dicho al final del sexto día que todo era bueno. Así que Adán tenía la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar para siempre. Y él decidió pecar. Y nosotros heredamos esa condición. Tú no puedes decidir ya no pecar. Él sí podía.
y lo despreció. Nosotros no podemos dejar de pecar. ¿Por qué? Porque somos libres para hacerlo. Mi pregunta es esta: esa libertad, la capacidad que tienes para elegir, ¿es algo bueno o es algo malo? ¿Es buena? Si Dios me dice, Hernán, haz lo que tú quieras, eres libre. ¿Me pongo feliz o me pongo triste? ¿Tú te pondrías feliz? Señor, dame lo que yo quiero. Dame el poder de que se haga realidad todo lo que yo desee. Para empezar, quiero un carro de oro. Romanos 1 dice, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a sus propios razonamientos depravados, para que hagan lo que no conviene. Lo peor que te puede pasar es que Dios te diga, haz lo que tú quieras. Porque ¿qué vas a hacer? Lo que tú crees que es mejor para ti. Y ya lo leímos en la Escritura, ¿qué dice? La carne es opuesta al espíritu. Entonces, ¿soy malo de nacimiento? ¿Tengo la capacidad de elegir? Claro que la tienes. Y ese es el problema. Por eso necesitas el Evangelio. Porque si Dios te deja hacer todo lo que tú quieres hacer, te va a condenar porque Él es justo. Porque has hecho lo que quieres con libertad, ¿verdad? Dios te dio la capacidad de hacerlo, física y moral. Así que mereces castigo. Por eso es que quien pregunta estas cosas necesita el Evangelio. Ese es el peligro, esa es la destrucción. Tú mismo, dentro de ti. Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Tus propios malos deseos te seducen. Haces lo que haces porque te gusta hacerlo, o porque consideras que es lo mejor para ti. Y eso es lo que te lleva a pecar. Te lleva a hacer cosas que no son buenas desde la perspectiva bíblica. Y por consecuencia, mereces ser castigado. El problema no está en lo que haces, el problema está en ti. Tú eres el problema. ¿Cómo te puedes librar a ti mismo? Si así eres, no se puede. Necesitas un Salvador. Marcos 7, 20 al 22. Luego añadió, palabra de Jesús, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Tú eres el problema, yo soy el problema. Y mientras Dios me deje con vida, sigo haciendo el mal. Cuando Dios me juzgue, no hay escapatoria. Es mi capacidad de hacer lo que yo quiero lo que me condena. Así que, como dijo el apóstol Pablo, soy un miserable. Soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo Jesús, que dijo, hay que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento no es algo que tú decides. Jesús dijo, el viento sopla, no sabes ni a dónde viene, ni a dónde va. Así son todos aquellos que nacen de Dios. Pablo dijo que la salvación no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esa es la esencia del Evangelio. Estás condenado porque eres malo y tienes la capacidad de elegir. Ese es el problema. Por eso eres condenado.
La única forma es que Dios te transforme por dentro. Y ahí está la clave del cristianismo. Ningún cristiano debe decir, así me siento, así hago. Me siento triste, estoy triste. Me siento deprimido, pues me deprimo. Ya no quiero vivir, pues me mato. Quiero hacer esto, pues lo hago. No. Esto quiero, pero esto debo. Mi vida es un desastre, no sirve para nada. Todos son puros problemas. Sí, pero mi esperanza está en Cristo. No tengo ganas de vivir, tengo ganas de morirme, pero eso no es lo bueno. En Él confiaré. Él es mi roca. Él es mi sustentador. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Entiendes? El Hijo de Dios recibe en la regeneración la capacidad de refrenarse a sus deseos. Esto es lo que anhelo con toda mi carne, con toda mi ser, pero por medio del Espíritu Santo en mí, me despojo de la vieja naturaleza y hago lo que a Dios le agrada, aunque me duela en el alma, aunque es pérdida para mí. ¿Sabes? No me acuerdo el nombre de este cristiano que estaba siendo perseguido por las autoridades por ser cristiano. Era un invierno muy común en aquellas regiones y tuvo que pasar por un río congelado. Sus perseguidores venían tras él. Él alcanzó a cruzar y uno estuvo por alcanzarlo, pero cayó. El hielo del río se quebró y cayó al agua. Iba a morir de hipotermia. El cristiano tenía la oportunidad de salir ya que el río ya no lo podían cruzar porque el hielo se había quebrado. Pero su perseguidor cayó al agua. Tenía dos opciones. Huye y le agradece a Dios por darle la oportunidad de salvarse, o regresa a salvar a su perseguidor, aunque eso implica que lo atrapen. ¿Qué debes hacer? ¿Qué es lo correcto? Ay, Señor, qué bueno que lo echaste al río. Ya mero me alcanzaba. ¿No es esa la manera de razonar de muchos cristianos? Una chica que dio un testimonio hace mucho cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, bueno, hace poco. Yo le quiero dar gracias a Dios porque pasé el examen. No había estudiado nada había estudiado. Y que llega el maestro con el examen. Digo, eso se podía antes que no eran virtuales las clases, ¿verdad? Y yo me puse a orar, Señor, ayúdame a pasar, yo sé que no estudié, reconozco mi pecado, ayúdame. Pues no va haciendo Dios un milagro. Y le hablan al maestro por teléfono y se sale del salón. Y que rápido, pásame la 4 y pásame la 5. Pude contestar todas y pasé con 90 para la gloria y honra de Dios. Es real, el testimonio es real. Todos nos quedamos, amén. Volviendo a este personaje, ¿qué crees que hizo? ¿Huyó y le dio gracias a Dios? ¿O se regresó a salvar a su perseguidor? Se regresó. Lo salvó y él lo detuvo. Días después lo mataron porque lo atrapó. Lo atrapó aquel hombre al que él salvó. ¿Por qué hizo eso? No le convenía. ¿Por qué? Porque toda vida es valiosa porque tiene la imagen de Dios. ¿Se entiende? Le costó su vida obedecer. No hizo lo que le parecía mejor. Era lo peor que pudo haber hecho. Pero era lo bueno. Era lo correcto. ¿Tú crees que no tuvo una lucha interna de decir, ¿por qué lo voy a salvar? ¿O lo saco ahí más o menos y corro? No, se aseguró de que quedara con vida. Y eso le costó la vida. Esa es una buena obra. Ese no fue amor propio, ni interés personal. Eso fue hacer lo que Dios ha dicho que se debe hacer solo porque Él lo dijo. Pero el ser humano no tiene esa capacidad. Y es por eso que necesitan el Evangelio.
nosotros tenemos solo 3 capacidades de las 4. Capacidad física para hacer siempre lo malo, sí. Física para hacer siempre lo bueno, también. Moral para hacer siempre lo malo, también. Pero no tengo la capacidad moral para hacer siempre lo bueno. Pero tengo una promesa. Todos los hijos de Dios tenemos una promesa. Cuando Jesús venga, nos quitará este cuerpo de muerte. Y tendremos un cuerpo glorificado. ¿Qué capacidades tiene el cuerpo glorificado? ¿Capacidad física de hacer siempre lo malo? No, ya no hay pecado. ¿Capacidad física de hacer siempre lo bueno? Sí. ¿Capacidad moral de hacer siempre lo malo? No, ya no hay pecado. ¿Capacidad moral de hacer siempre lo bueno? Sí. El cuerpo glorificado, en cierta forma, es menos libre que nuestro cuerpo actual. Pero es eso lo que realmente nos da libertad con respecto al pecado. Por eso decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tienes que morirte a ti mismo, a tus deseos, precisamente porque eres malo y tienes la capacidad de elegir. Si Dios lo permite, el domingo que viene veremos que si Dios ha ordenado a todos los hombres que se arrepientan, ordena a todos los hombres que se arrepientan, ¿tienen todos los hombres la capacidad de arrepentirse? Porque si la primera pregunta es, si Dios me hizo malo, ¿por qué me culpa o por qué me condena? Tiene que ver con resolver ese asunto. Pero hasta aquí, aún si eres cristiano, necesitas recordarte el Evangelio todos los días a ti mismo. No cometamos el error de pensar que porque yo ya soy cristiano, yo ya no hago lo malo. Se nos olvida que seguimos sujetos al pecado. Nos llenamos de actividades cristianas y calmamos la conciencia, que es otro factor que tenemos que estudiar. Y hay un factor más. No estás solo en esta tarea cuando se trata de pecar, porque también eres tentado para pecar. Y hay personas que dicen, yo no lo quería hacer, pero unas voces me lo dijeron. La voz me dijo, Satanás me tentó, es la culpa del diablo mugroso. Y no, solo tú eres el responsable, aunque Satanás te haya tentado. Y eso es lo que tiene que ver con la pregunta que responderemos la siguiente semana, si Dios lo permite. Así que hasta aquí llevamos 2 preguntas respondidas y hay mucho que masticar. Medita en lo que hemos estado hablando. Trata de aplicarlo en tu vida y en ejemplos. Hay que masticarlo, si no, te vas a quedar con un 15% de lo que escuchaste y lo demás pasa. Reflexiónalo. Si estamos hablando de estos temas, es para que los aproveches y empieces a reflexionar, primero por tu propio beneficio. Si entiendes bien esto, el Evangelio empieza a ser algo muy claro. La necesidad del Evangelio en las personas viene a ser evidente y transparente a los ojos tuyos cuando entiendes el problema de la humanidad. Cuando te sientas deprimido, créeme, vas a tener mucho más claro lo que debes hacer. No vas a decir, yo quiero que me escuches y que no me juzgues. Ven y hazme ver la verdad, porque me he perdido en mis propios deseos. Necesitamos a nuestros hermanos que nos digan la verdad, aunque duele, pero la verdad. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Es la mayor muestra de amor que alguien puede recibir. No nos compadecemos unos a otros. Nos exhortamos unos a otros. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos dificultades. Pero tienes que tener muy claro que lo que sientes es opuesto al Espíritu. Así que seamos valientes, no cobardes. Duele, me aguanto. ¿Me da miedo? Me aguanto. Tengo muchos problemas, resisto. Todo pasa con un propósito y Dios ha prometido no dejarme. Y en Él espero, en Él confío.
¿Se entiende? Esa es la esencia de la vida cristiana. Ahí está la esencia de lo que un hombre debe de ser, lo que una mujer debe de ser. Una mujer casada, una mujer soltera. Si entendemos esto con claridad, vamos a poder avanzar con los temas que siguen de una manera mucho más sencilla. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor, para pasar a la sección de preguntas. ¿Sabes? Nuestra sociedad necesita a la mayor cantidad de depravados conscientes que pueda. ¿Verdad? Todos son depravados, pero la gran mayoría no está consciente de lo que son. El cristiano es el que mayor conciencia debe tener de lo depravado que es. Y eso trae claridad a la vida cristiana. Si los cristianos supiéramos cada vez con más claridad lo depravados que somos, me parece que la iglesia sería una influencia mucho mayor a nuestra sociedad. Si en lugar de luchar por obtener lo que queremos, nos negamos para hacer lo que Dios quiere, nuestra sociedad sería distinta. No que todos serían cristianos, pero los cristianos darían un testimonio bíblico de la verdad. Cuando en nuestra sociedad vemos que la inmoralidad se levanta, pensamientos que ni siquiera son razonables, están por estar en nuestras leyes, algo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la luz, pero no la entendemos y no la razonamos, no somos capaces de enseñarle a otros. Y transmitimos creencias nada más. Pues yo creo que Dios es bueno. Yo creo que hay que tener fe. Yo creo que Él me puede proteger. Y es todo lo que puedes decir. Si pudiésemos razonar, quizás nuestra sociedad no estaría pasando por lo que estamos pasando. Aún los ateos no dirían las cosas que dicen si razonaran. Así que tenemos una enorme responsabilidad. Yo no sé tú, pero a mí, cada que Dios me permite entender algo, tengo sentimientos encontrados. Una profunda felicidad por lo que Dios me hace entender y una profunda preocupación por lo que voy a hacer. Cada cosa que Dios te permite entender es un regalo y al mismo tiempo una enorme responsabilidad. ¿Quién quiere entender más? ¿Quién quiere saber más? Yo quiero. Y por eso hay que rogarle a Dios que me cambie para hacer más. Él es el que nos puede cambiar. Y necesitamos que nos cambie. Cada vez más a su imagen. Cada vez más conscientes de la responsabilidad. Que podamos saber aprovechar las oportunidades cuando se presentan. ¿Sabes? Alguien que te diga, pero ¿por qué? O sea, Dios, ¿por qué si soy malo? ¿Por qué me culpa? En lugar de decir, ay, no sé, mira, yo nada más lo recibo por fe. Y si no crees, respeta. Acabas de dejar pasar una enorme oportunidad de enseñarle el Evangelio a alguien que realmente lo necesita. Y nunca lo ves como que perdiste una oportunidad. Es más, no quieres que ni se te acerque, porque las preguntas que hace, no sabes ni qué. Te da miedo, y lo digo por experiencia, te da miedo. Ahí viene esto. ¿Qué me va a decir? En lugar de explicarle, sí, tienes mucha razón en lo que dices. Y es precisamente esa pregunta.
lo que indica la necesidad de un Salvador. Hay muchas personas que han rechazado el cristianismo porque quien les habló del cristianismo les dijo mentiras. Les hablaron de un Dios que no existe y lo rechazan. Eso es una farsa. ¿Quién puede creerse eso? Y lo mismo digo yo, ¿quién se puede creer eso? Es una farsa lo que muchos cristianos dicen. Estamos de acuerdo con los ateos en ese caso, son puras mentiras lo que están diciendo. Mucha información sobre el cristianismo son patrañas, es falso. Necesitan escuchar el evangelio bíblico. Esa es la responsabilidad que tenemos, ir y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio verdadero, el evangelio bíblico. Y velo desde esta perspectiva. Si Dios te permite entender, te está capacitando para eso. No te lo guardes nada más para ti. Es para que se lo expliques a alguien más. Sea cristiano o no. Lamentablemente hay que decir eso. Dice, ¿tú eres cristiano? No, tú no. No, sí, hay que evangelizar a los cristianos que no conocen el evangelio. Pero quiero transmitirte eso. Aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. No sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. No sabemos quién de nosotros se va mañana. Si Dios nos permite entender, aprovéchalo, atesóralo, mastícalo, reflexiónalo y luego explícaselo a otro. De manera que multipliques lo que Dios te da. Que ninguno de nosotros se llamado a cuentas y diga, Señor, gracias por lo mucho que me hiciste entender. ¿Y a quién se lo explicaste? No, es que no tenía la preparación. Que vaya Hernán. Oye Hernán, te tengo un buen caso, mira, un ateo pero bueno para que te lo eches. Pecador, ¿cómo que te lo eches? Aprovecha la oportunidad. Nuestra sociedad lo necesita. Así que espero que se den cuenta, porque yo sé que hay cada vez más nuevos entre nosotros. Y eso me hace pensar, estuvimos hablando en una junta, hay que aclarar cosas otra vez desde un principio que algunos nunca han escuchado. Y Dios en su sabiduría organiza las cosas de manera que estemos tocando estos puntos, aunque no sabíamos que iba a haber muchos nuevos. Pero puedo ver con claridad que hay que profundizar otra vez. Y que los que ya no eran nuevos, que estoy seguro que ya se les olvidó, aprovechen para repasar lo que se supone que ya saben. Y aquellos que apenas están empezando a aprender con nosotros, no se queden con preguntas. Saquen todas sus dudas. Estamos en la mejor disposición para servirles. Creo yo que Dios nos está dando una muy hermosa oportunidad de hablar de esperanza en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanto temor, en medio de tantas depresiones y problemas familiares, problemas económicos, falta de trabajo, tantas personas muriéndose, personas deprimidas. Y te pones a pensar, ¿qué está haciendo Dios al respecto? ¿Qué está haciendo Dios al respecto? No sé si lo puedes ver o no sé qué estás esperando. ¿Estás esperando que Dios aparezca y sane a todos los enfermos? ¿Estás esperando que Dios aparezca y se reactive la economía? Dios quiere que se hable del Evangelio, porque esa es la solución. Se vaya o no se vaya el virus, mejore o no mejore la economía. Lo que necesitan es a Cristo. Y véalos desde esta perspectiva. Te está preparando para que hables del Dios de la Biblia. Eso es lo que necesitan. ¿Verdad? Así que vamos a orar. Señor, te rogamos, Padre, que a pesar de tantas faltas y tantas fallas que tenemos,
a pesar de nuestros pecados y nuestras rebeliones, que aún son más graves que aquellas del que no te conoce, Señor, porque nos has dado mucho entendimiento, nos has dado mucho conocimiento, Señor. Nos has permitido reflexionar y entender con toda libertad tu palabra. Y aún así hemos sido negligentes. Hay muchas cosas que deberíamos estar haciendo. Hay muchos planes en los que ya deberíamos estar trabajando. Hay muchas personas que deberían estar escuchando. Pero a veces nos hemos enredado en las cuestiones de este mundo y nos deprimimos y nos preocupamos. Estamos angustiados, temerosos, porque esperamos que la situación cambie. Señor, líbranos de nosotros mismos. Líbranos de nuestra propia ceguera. No podemos ver lo que estás haciendo. No podemos ver que la solución no son más trabajos, la solución no es más dinero, la solución no son menos enfermos. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Necesitamos ser liberados de nosotros mismos, Señor. Concédenos, Padre, hablar de manera que podamos entender, como está escrito en Nehemías. Esdras y los sacerdotes leían la palabra y la interpretaban de tal manera que la gente lloraba al escucharlo, porque tú les permitías comprenderlo. No había música, no había un ambiente emocional, solo tu ley, tu palabra. Tú les hiciste entenderlo, Señor. Les diste convicción de pecado. No tenían nada, estaban reconstruyendo todo, Señor. Estaban expuestos al enemigo, estaban expuestos a la intemperie, a los animales salvajes. No tenían nada que los protegiera, pero tu palabra fue suficiente para que se pusieran a trabajar, se pusieran a reconstruir. Señor, concédenos, Padre, seguir trabajando para ti. Poner los ojos en ti, Señor, en el propósito que nos has dado. Poner los ojos en multiplicar lo que nos has entregado. Concédenos, Padre, llegar a aquel que está buscando tu palabra. Llegar a aquel que está buscando Biblia, Señor. En muchas partes no les hablan de la Biblia. Aunque se dicen iglesias cristianas, omiten la Biblia casi por completo. Señor, te rogamos que aquellos que están buscando tu palabra, que anhelan entender, que puedan escucharla. Y aquellos que no te conocen, Señor, que incluso están enojados contigo, que son rebeldes, como lo éramos nosotros, no quieren nada contigo, desprecian todo lo que viene de ti, Señor, y aún así nos miraste, nos hablaste, Señor, nos convertiste, nos limpiaste. Tratas con nosotros todos los días a pesar de que no te merecemos. Permítenos ver el milagro, Señor, del nuevo nacimiento, cada vez más. Permítenos ver tu soberanía y tu poder en acción, transformando a las personas, convirtiendo a esos enemigos tuyos en hijos, herederos de tu reino. Concédenos la capacidad, Señor, de prepararlos, de discipularlos, de que crezcamos juntos, Señor, en el conocimiento de tu palabra, para que podamos regocijarnos cada vez más en ti a pesar de la situación. No nos importa que el mundo se venga abajo, Señor. Lo que importa es que te tenemos a ti, trabajamos para ti, vemos tus milagros, Señor, cambiando a las personas, haciéndolas nacer de nuevo, aun que tengamos escasez, aún en enfermedad, aún en persecución, nosotros no la hemos padecido todavía, Señor. Te rogamos que a pesar de cualquier circunstancia adversa, podamos confiar en ti. Ninguno de nosotros esté perdiendo el tiempo deprimido. Que ninguno de nosotros esté perdiendo el tiempo asustado, temeroso de lo que le pueda pasar. Más bien, Señor, que podamos decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Como dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Concédenos, Padre, la misma carga y decir, ay de mí, ay de nosotros si no enseñamos lo que Dios nos ha enseñado. Ay de nosotros si no explicamos lo que Dios nos ha explicado. Concédenos, Padre,
ser útiles en medio de tanta adversidad. Es lo que te rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Déjenme preparar aquí la aplicación. Mientras les comento, este martes que viene no hay sesión de preguntas y respuestas, sino hasta el otro. Pero me he encontrado que algunos miembros de Árbol Plantado han estado solicitando agregarse a ese grupo de foráneos que tenemos en Facebook. Y como veo que han sido varios, quiero aclarar esa información ahorita, ¿verdad? Ese grupo de foráneos que tenemos en la página de Facebook de Árbol Plantado son para los foráneos, en el sentido de los que no pertenecen o no se congregan aquí. No pertenecen a AP porque aún no tienen la membresía, pero que no se están congregando aquí. Es la manera de poder ver de dónde nos están escuchando y estar pensando cómo podemos ayudarlos a ellos específicamente. A todos los que estén interesados en preguntar, bueno, no tienen necesariamente que pertenecer a ese grupo. La sesión de preguntas y respuestas es pública. Se publica ahí en nuestra página de Facebook el link, de manera que puedas entrar y por medio de los comentarios, es una sesión en YouTube, puedes hacer tu pregunta, ¿verdad? Obviamente con respeto. Ahí no sabemos realmente con quién vamos a estar tratando, ¿verdad? Como se permite que cualquiera pueda preguntar y ahí aún los miembros pueden preguntar, ahí sí. Cualquiera puede hacer su pregunta, seas miembro de la iglesia o no, seas cristiano o no seas cristiano, voy a hacer mi mejor esfuerzo por responderla. Entonces cualquiera, miembro o no miembro, puede participar en las sesiones, pero en el grupo de Facebook de foráneos, solamente aquellos que no se congregan aquí. Pueden ser de la misma ciudad en la que estamos, pero que no se congregan aquí por alguna razón. Ahora, las preguntas de ahorita en la sesión, ese es otro grupo de WhatsApp, porque ya a lo mejor los tengo bien revueltos a todos cuando hablo de un grupo y eso, y quiero aclararlo. Este grupo de WhatsApp solo funciona para las preguntas en este momento, mientras estamos en vivo, ¿verdad? Cualquiera puede preguntar, lo único que tiene que hacer es que si estás aquí y tienes datos, escanear el código QR que está en distintos lugares en la pared y si me hacen el favor de ponerlo en los proyectores. Con tu teléfono lo escaneas y te agregas en automático a ese grupo. El momento en que empiece esta sesión de preguntas y respuestas, pones tu pregunta y a mí me llega. ¿Ok? Si estás ahorita en las redes sociales, en Facebook o en YouTube, tú haces tu pregunta en los comentarios y nuestro amable equipo de multimedia lo van a trasladar tu comentario a este grupo que estoy leyendo de manera que tu pregunta la pueda leer. ¿Ok? Así que espero haber aclarado ese asunto y pido disculpas si es que los confundí con tantos grupos y esas cosas, pero buscamos ser lo más eficientes posibles. Ahora, aquí tengo una pregunta. Dice José Flores, si Dios dio la capacidad a Adán de no pecar, ¿por qué pecó? Es decir, si solo tiene la capacidad de hacer lo bueno, ¿no podría hacer lo malo? Porque no es opción ya que no está en su naturaleza. No, tiene la capacidad de ambas cosas. O sea, Adán, eso es lo sorprendente y créeme que es una de las primeras cosas que le voy a preguntar cuando lo vea. Y yo puedo ir a la Biblia y decir, yo peco porque de mi propia concupiscencia soy seducido y arrastrado, ¿verdad? Pero tú, Adán, no tenía esa concupiscencia, ¿verdad? Adán tenía la libre decisión de decir, siempre voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo malo. Pero no tenía ningún deseo interno pecaminoso que lo llevara al mal. Es ahí la clave para entender la enorme transgresión de Adán y Eva. El pecado tan terrible que ellos cometieron. Así que Adán tenía la capacidad de hacer lo bueno, la capacidad de hacer lo malo, no tenía una naturaleza pecaminosa y aún así decidió pecar. Así que espero que tú también ese día vayas y juntos le preguntemos cómo estuvo el asunto, ¿verdad? Aunque una vez vi un meme de un chavo que está viendo así con la vida rara y dice, es la cara que voy a hacer cuando vea a Eva. Con cara de, o sea, fíjate todo lo que hiciste, ¿verdad? Por querer comer ese fruto. Siguiente pregunta, Juan Villarreal. Buenas tardes a todos. Ese cristiano que salvó a su perseguidor, dejó a su esposa y a sus hijos desprotegidos. ¿No se contrapone con lo que Pablo
con lo que dice Pablo, que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo? Ok, es una pregunta muy interesante. Mira, pero de esta perspectiva, todos tenemos la obligación de hacer lo que es bueno, ¿verdad? Cuando tengo la oportunidad de hacer lo bueno y tengo la capacidad natural de hacerlo, o sea, no hay nadie que me lo impida, ¿verdad? No estoy atado, lo puedo hacer. Estoy en la obligación moral de hacerlo, ¿verdad? Porque se me ha llamado a hacer todo eso. Ven el caso de Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando estando en la cruz habló con su discípulo Juan? Le dijo, hijo, ahí hay tu madre, madre, ahí tu hijo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Le encargó a Juan, que podría ser el discípulo quizás más cercano a Jesús, que tuviera cuidado de su madre. ¿Por qué si tenía a Jesús más hermanos? Porque ninguno creía en él. Sabemos que después Santiago y ya se me olvidó el otro, Judas, medio hermano de Jesús, vinieron a la fe, ¿verdad? Pero después de que Jesús se les apareció resucitado, ¿verdad? El punto es que Jesús, consciente de la responsabilidad que tenía para con su mamá, se la confía a alguien más. Ahora nosotros, cuando tenemos la oportunidad de hacer el bien, como este caso del cristiano, que ve que va a perder la vida un ser humano y tiene la obligación moral de hacer lo que es correcto y lo salva, y sabe que su esposa, quizás, que no estoy tan enterado de cómo estaba su condición en la familia, pero su esposa y sus hijos podrían quedar desamparados, la pregunta es, ¿confías en que Dios proveyó esa situación para que tú hagas su voluntad y que por consecuencia, dado que esa es la voluntad de Dios, Él tiene arreglado todo lo demás? ¿O pensarías que esa situación es algo que Dios no pensó, no planeó, y tienes que decir, sabes que Dios, sabes, es una muy buena oportunidad, pero no sé si pensaste que luego ya no voy a poder estar con mis hijos? ¿Quién los va a mantener? ¿Quién va a estar con ellos? Así que Dios, qué buena oportunidad, pero creo que esto es mejor. Eso me parece absurdo. Cuando vemos la oportunidad de hacer lo bueno y sabemos que tenemos la obligación de hacer lo bueno y Dios es un Dios soberano, confías en que haciendo lo bueno es lo mejor que puedes hacer y que lo demás que llegue a pasar está fuera de tu control, pero en el control de Dios. ¿Se entiende? Por eso, históricamente puedes ver que los cristianos morían en el Coliseo, devorados por las bestias, prendidos como antorchas, decapitados, aserrados por la mitad, etcétera, etcétera. ¿Quedaban familias desamparadas? Sí, pero ellos no negaban a Cristo. Y al hacerlo se sentían honrados y se sentían dignos de padecer por la causa de Cristo. Así que cuando nos enfrentamos ante hacer la voluntad de Dios, aunque hay una pérdida, sabemos que tenemos la obligación de hacerlo. Y que esa pérdida, que para nosotros quizás no tiene solución, ya está en control de Dios. Y Él ha decidido qué va a hacer con eso. Así que lo hacemos confiando en Él. En el caso de este hombre, si es que dejó familia e hijos, no está pecando al dejarlos así, porque se tiene que obedecer a Dios, ¿verdad? Tomó su oportunidad, hizo lo que correspondía, por lo tanto está haciendo lo correcto. Y cuando llegue al final de sus días, como llegó él, pocos días después que lo mataron, él puede decir, como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona. ¿Cómo es que estás tan seguro? Porque hice la voluntad de Dios, hice lo que es bueno, lo demás está en control de Él. Así que se requiere confianza en su soberanía, se requiere una plena certidumbre de que Él está en control de todo cuando tenemos que tomar una decisión de ese tipo. Siguiente pregunta, Rebeca Tobar dice, si una persona tiene la intención y la oportunidad de pecar sin ser descubierto, pero aún así decide no hacerlo, ¿qué factor es el que influyó para que desistiera? ¿El egoísmo de darse cuenta de que no le conviene? ¿O son frutos que está demostrando una persona que lucha contra su carne, es decir, que nació de nuevo? Es muy buena pregunta, porque cuando tú te enfrentas a esa situación y dices, tiene la oportunidad de pecar si se ha descubierto, pero así no lo hace, ahí lo que se juzga es la motivación. ¿Ya sabes qué? No lo quiero hacer, aunque nadie se va a dar cuenta. ¿Pero por qué no lo hago? Nadie se va a dar cuenta ahorita, pero me da miedo que alguien se vaya a dar cuenta después. Por eso no lo hago, sigue siendo amor propio. Pero cuando dices, no me importa, se vayan a dar cuenta ahorita o no, no lo quiero hacer porque no es agradable a los ojos de Dios. Eso, aunque sientes de que hoy puedes decir, sí quiero hacerlo, tengo ganas, pero me obligo a mí mismo, sin importar las consecuencias,
hacer lo correcto a los ojos de Dios, ese es un fruto del Espíritu Santo. Pero puede ser muy confuso, ¿verdad? La Biblia demuestra que hay personas que toda la vida se la pasan pensando que son cristianas y que al final de los días Jesús les va a decir, no lo eras, eres un hacedor de maldad. Y quizás va a poder pensar, pero hay muchas cosas que me refrené de hacer. Sí, pero ¿por qué te refrenaste? Así que tenemos que estar conscientemente examinando nuestros motivos, ¿verdad? Si no vamos a caer en el fariseísmo de los tiempos de Jesús, que pensar que porque no hace ciertas cosas lo hace justo, puede ser el error de muchos cristianos. No lo hago porque amo a Dios, porque quiero obedecerlo a Él, y me niego a mí mismo por amor a su palabra. Si esa es realmente tu motivación, tienes la evidencia del nuevo nacimiento. Si esa no es genuinamente tu motivación, tienes que examinarte más. Siguiente pregunta. Mayela La Rosa dice, pastor, ¿Dios sabía que Adán iba a elegir lo malo? Claro, si no, Dios no es omnisciente. Y más adelante nos vamos a meter en esos temas de cómo explicamos que si tengo cierta libertad, Dios puede saberlo, Dios sabe lo que voy a hacer, pero no es el tema de hoy, ¿verdad? Y luego dice la misma Mayela, mi hijo siempre me pregunta eso, si Dios sabía que iba a elegir lo malo, ¿por qué lo creó? Bueno, esa es otra pregunta. Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué lo permitió? Y siempre los llevo al caso de la cruz, de Cristo. Si Dios sabía que al enviar a su hijo lo iban a matar, ¿por qué lo envió? Precisamente porque tenía buenas razones para permitir esa injusticia. La injusticia que cometieron en Cristo provocó nuestra salvación. Cuando Dios permite que se haga lo malo, es porque tiene buenas razones para permitirlo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía buenas razones, ¿verdad? Una de esas somos tú y yo. Conociendo a Dios aquí, teniendo este entendimiento, creciendo a la estatura de Él, conociendo su misericordia, su sanidad, su provisión, su consuelo, cosas que jamás podrías experimentar en el Edén. Así que a grandes rasgos, el hecho de que Dios haya permitido la caída, en términos generales, fue permitida para que podamos conocerlo de una manera mucho más profunda de lo que hubiésemos conocido permaneciendo en el Edén. Siguiente. Ya no hay, ¿verdad? Muy bien. Ya me había emocionado con las que siguen, pero no hay nada. Es todo, pues, entonces. Muchas gracias a todos por estar aquí. Seguiremos respetando las medidas, ¿verdad? Se disminuyó al 30% la capacidad. Hagamos lo que corresponde, portémonos bien, usemos cubrebocas, no nos aloquemos con las fiestas, 20 personas máximo, ¿verdad? Hagamos la parte que nos corresponde para poder mantener la esperanza de aquí nos volveremos a ver todos juntos, ¿verdad? Que nos vamos a enfrentar a un problema. Con todos los miembros que somos y con todos los nuevos que llegaron, el día que nos digan, ya pueden ir todos, ¿qué vamos a hacer? Que no vamos a caber. Pero todavía tenemos tiempo para pensar. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos si Dios quiere en la próxima reunión.